Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. ¿Qué dice la palabra en Segunda de Timoteo 3, 15, 16? Dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y qué dice ahora? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie ahora? Querido Padre Celestial, acompáñanos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Permita, Señor, que los ángeles nos acompañen, que su Espíritu Santo nos hable. Bendiga, Señor, a cada persona presente. Bendiga a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, Señor, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Prepárenos, habilítenos, capacítenos. Permítanos estar en el Espíritu para conocer y comprender y entender las cosas espirituales. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo número 16 aparece una palabra que es importante conocer, comprender y al final entender. ¿Qué dice el verso 16? Toda la escritura es, ¿qué cosa? Inspirada por Dios. Y luego sigue diciendo para qué es útil. Me interesa la frase inspirada ¿por quién? Dios. Inspirada por Dios. Cuando usted busca la palabra en el original significa soplada por Dios. Deos, Dios, neo, exhalar. Exhalada por Dios. La inspiración divina de las Escrituras es soplada por Dios. ¿De dónde sale la Escritura? De la palabra de Dios, del aliento de Dios. Cuando usted estudia la palabra aliento desde el Antiguo Testamento, involucra de alguna manera al Espíritu Santo. La pregunta entonces, ¿quién fue que lo hizo? ¿Quién fue que sopló? ¿Quién fue que la inspiró? En segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo dice el verso 21? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué hicieron? Hablaron siendo, ¿qué cosa dice? Inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién la sopló? El Espíritu Santo. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. ¿Quién la trajo a la luz? El Espíritu Santo. De allí lo importante, lo interesante, lo imprescindible de que toda persona que se llame cristiana necesite aprender a dejar de ser tan religioso y entonces se haga una persona espiritual. El Espíritu Santo inspiró la Biblia, sopló la Biblia, la trajo a la existencia. Y en la Biblia se contiene o están contenidos los llamados misterios de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, en Mateo capítulo 11, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no. ¿Por qué a los discípulos sí y a las otras gente no? Porque decidieron seguir a Jesús. La palabra misterio en la Biblia significa una verdad que debe ser conocida, una verdad que debe ser dada a conocer. La palabra de Dios es nada más y nada menos que la razón de ser de la existencia de todo lo creado. Por la palabra de Dios, ¿qué trajo Dios a la existencia? Todas las cosas. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó ¿quién? Creó Dios los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios vinieron los mundos a la existencia. Dios creó todo de la nada con el poder de su palabra. Hay un pensamiento en uno de nuestros libros que dice, en la palabra de Dios se encuentra la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra
tiene poder, engendra vida, la misma vida del ser infinito. Cada orden es una promesa que, aceptada por la voluntad y recibida en el alma, crea al hombre otra vez a la imagen de su creador. El secreto está ¿dónde? En la palabra. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. ¿Quién la sopló? El Espíritu Santo. Y entonces, cuando hablamos de la salvación o del Evangelio, tenemos que involucrar al Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Ponga cuidado. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Recuerde, estamos trabajando con la serie Neumatología Bíblica. Y el título para el tema de hoy es el Espíritu Santo y las Escrituras. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo y las Escrituras. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Mire lo que dice aquí. ¿Qué dice? Primera de Pedro 1, 10 al 12. ¿Cómo dice el versículo 10? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, ¿qué cosa? ¿Qué persona y qué tiempo indicaba quién? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. ¿Por quién dice? Por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Quién inspiró a los profetas? El Espíritu Santo. ¿Quién trajo el Evangelio? El Espíritu Santo. ¿Quién está detrás de todo? El Espíritu Santo. De allí la importancia de darle lugar y su correcto lugar a lo que tenemos que estudiar. Las Escrituras y el Espíritu Santo. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, antes del Pentecostés, ¿qué ocurrió? Dice la Biblia, Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en las otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué cosa apareció? Como un viento, ¿cómo? Un viento recio que soplaba. ¿Qué significa neumáticos? Lleno de viento. ¿Qué significa el neumático que está lleno de qué? De viento. Cuando el Espíritu Santo aparece, ¿quién sopla? ¿Qué es lo que se siente cuando Él llega? Dice un fuerte viento. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es nada más y nada menos que Dios que se hace presente. Cuando llegó el día de Pentecostés, Jesús le había dicho, Hechos capítulo 1, versículo 4, versículo 5, le dio mandamientos en el Espíritu, versículo 4, habló del bautismo del Espíritu Santo, versículo 5, y en el 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y dice dónde van a ser testigos. ¿Se cumplió la promesa de Jesús, sí o no? ¿Vino el Espíritu Santo o no vino? ¿Vino en Pentecostés o no vino en Pentecostés? ¿Llenó a los discípulos o no los llenó? Por tal razón, entonces, se hace de rigor, se hace de ley que vayamos a toda la Biblia para buscar al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es quien dice ser, si el Espíritu Santo es quien pensamos que es, entonces se necesitan las evidencias bíblicas que confirmen ese hecho. De lo contrario, entonces, no tiene razón de ser. Vámonos al Antiguo Testamento. Recuerde, estamos trabajando con el Espíritu Santo y las Escrituras. ¿Con qué estamos trabajando? El Espíritu Santo y las Escrituras. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién sopló la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los profetas? El Espíritu Santo. ¿Quién definió el Evangelio? El Espíritu Santo. Vamos al libro de Números. Vamos rapidito. Números capítulo 11. Esta es la parte que me emociona porque estas no son palabras de un hombre. Esta es la palabra de Dios. Números capítulo 11, versículo 14
hasta el versículo 17. Dice la Biblia, Números capítulo 11, versículo 14 al 17. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿Quién habla? Moisés. ¿Qué le pasa? Está deprimido. Este pueblo se portó tan mal que el hombre quiere morirse, quiere que lo quiten del medio. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué cosa? Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán conmigo, pues llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Quién habló? Moisés. ¿A quién le habló? A Dios. ¿Quién le contestó? Dios. ¿De qué están hablando? Del trabajo de Moisés. ¿Usó Moisés palabra para comunicarse con Dios? Sí. ¿Usó Dios palabra para comunicarse con Moisés? Sí. Mire ahora, versículo 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué hicieron? Profetizaron. ¿Y qué pasa? Dice, y no cesaron. Mi pregunta, ¿cumplió Dios su palabra? ¿Oyó Moisés la palabra de Dios? ¿Hizo Moisés como Dios le dijo? ¿Buscó los 70 varones? ¿Los llenó Dios del Espíritu Santo? ¿Profetizaron o no profetizaron? ¿Profetizaron o no profetizaron? Si es verdad que usted tiene el Espíritu de Dios, usted estará predicando la palabra de Dios. Dice el versículo 26, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. ¿Y qué hicieron? Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven que dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿qué cosa? ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu, ¿dónde? Sobre ellos. Mi pregunta entonces, ¿está envuelto el Espíritu Santo en todo esto? ¿Sí o no? ¿Estaban profetizando esa gente? Veamos ahora la experiencia de David. Me gusta la Biblia porque la Biblia utiliza un método que es el método bíblico gramático descriptivo. Presenta las evidencias. Mire Números 14, versículo 11, antes de irnos de allí. Números 14, 11. ¿Qué dice Números 14, versículo 11? Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué cosa? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Qué dice ahora? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Hace Dios señales para que le crean? Sí. ¿Presenta pruebas para que le crean? Sí. ¿Evidencia para que le crean? Sí. ¿Testimonio para que le crean? Sí. Cuando usted se empeña en decir muchas cosas, usted está haciendo el trabajo al revés. Es hablar menos y vivir más. No es hacer para hacer, es ser para hacer. Cuando usted estudia la Biblia, descubre que así es Dios. Presenta las evidencias, las pruebas. ¿Vivimos esta primera prueba, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Estaba deprimido Moisés? ¿Quería la muerte? ¿Era una depresión profunda? Cuando una gente pide la muerte, es porque está fea la cosa. ¿Escuchó Dios la petición de Moisés? ¿Le aligeró la carga? ¿Buscó ayudantes y asistentes? ¿Lo llenó con el Espíritu Santo? ¿Profetizaron, hablaron? Y me llama la atención, pastor, que la ayuda vino cuando el Espíritu Santo entró en los hombres. Exactamente. Es imprescindible el Espíritu de Dios. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 3. Primero de Samuel 16, 3. Se recuerde que estamos usando el método ¿cómo?
bíblico, gramático, descriptivo. Lamentablemente, tenemos un problema que se ha generalizado. Es un problema que le voy a llamar el síndrome de los fariseos. ¿Cómo se llama? El síndrome de los fariseos. Pregunta, ¿aceptaron los fariseos a Jesús? No. ¿Lo rechazaron? ¿Lo empujaron? ¿Terminaron quitándole la vida? Pero no eran ellos los depositarios de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué ocurrió con ellos? Dejaron a un lado la palabra, inventaron las tradiciones y crucificaron a la palabra que vino a la tierra. Entonces, necesitamos volver ¿a dónde? A la palabra. Argumente menos y presente más evidencias bíblicas, porque el Espíritu está comprometido con la palabra que él inspiró. Y si usted la levanta, el Espíritu se manifiesta. Amén. Veamos el ejemplo de David. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primero de Samuel 16, 13. ¿Qué dice la Biblia? Primero de Samuel, capítulo 16, versículo número 13. ¿Qué dice el verso 13? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió ¿a dónde? A Ramá. ¿De quién fue lleno David? Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora, mire usted qué cosa linda en 2 de Samuel, capítulo 23. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1 al 4. Mire qué linda es la Biblia. Recuerde, estamos trabajando con la serie o con el curso Neumatología Bíblica. Y hoy estamos tratando con el tema el Espíritu Santo y las Escrituras. Estamos comenzando por el Antiguo Testamento, donde se ve al Espíritu Santo envuelto con la Biblia, envuelto con la palabra de Dios, envuelto con las Escrituras. Y cómo los seres humanos son objeto de esa gran bendición. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1 al 4. ¿Qué dice el versículo 1? 2 de Samuel 23, 1 al 4. Estas son las palabras postreras ¿de quién? De David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¿Y qué dice ahora? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Estaba el Espíritu Santo en David? ¿Estaba la palabra de Dios en David? A ver, ¿sí o no? Sí. Y esas son evidencias bíblicas. El Espíritu Santo envuelto, el Espíritu Santo inmerso en el conocimiento de la palabra de Dios. Me gusta como sigue diciendo el versículo número 3. Dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Escúcheme ahora, por favor, ponga mucha atención. La Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios, fue el instrumento que Dios hizo para crear todo lo que existe. Cuando usted le permite a su cerebro recibirla como ella es, in extenso, en toda su extensión, cuando usted le permite a su cerebro que la Biblia penetre como ella es, cuando usted no acepta ser el filtro de ella, sino que ella sea el filtro suyo, entonces ese poder que hay en la palabra de Dios empieza a transformarlo a usted a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Amén. Me gusta cuando Cristo dice, San Juan 5:39, ¿cómo dice? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Ella dan testimonio de mí. Cuando usted se sumerge en la Biblia, usted comienza a ver las maravillas y las glorias de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 14, versículo 15. ¿Qué dice el 14? Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino ¿quién? El Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Qué dice el 15? Y dijo, oíd Judá todo,
y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Mi pregunta: ¿se involucra Dios con sus hijos? Sí. ¿Se envuelve Dios en la necesidad de sus hijos? Sí. Pero eso nada más se conoce en la Biblia. Cuando usted acostumbra su cerebro a la argumentación, usted empieza a descartar la Biblia, porque usted tiene un manual de interpretación en su mente que quiere interpretar todo lo que dice la Biblia. Así no funciona. La Biblia se interpreta ella misma. La tragedia de los escribas y los fariseos, a San Mateo capítulo 15, es que se aferraron a la tradición y no podían oír a Jesús. En el capítulo 8 del libro de San Juan, Jesús dice: pero ¿por qué ustedes no pueden oír mis palabras? ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? Y es que cuando usted adopta un nuevo sistema que no es el bíblico, entonces usted está en serios problemas. Versículo 20. ¿Qué dice el verso 20? Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, ¿qué dijo Josafat? Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Qué dice ahora? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, ¿y qué cosa? Y seréis prosperados. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa creer? ¿Cuál es el valor significado de ese verbo? Amán. Amán significa certeza, certidumbre, confianza. Amán significa estar seguro de. Amán significa que usted puede estar quitado de bulla, porque lo que Dios promete lo cumple. Pero para creerle a Dios, usted necesita conocer a Dios. ¿Se entendió? Usted no puede creer si no lo conoce. La palabra amán, la variante amén, significa estar seguro de, significa relacionarse con. Cuando usted dice amén, usted está diciendo: doy mi vida por lo que estoy aceptando. ¿Entendieron? Si usted dice amén, usted está poniéndose, conteste, de acuerdo con lo que está diciendo la palabra de Dios. En otras palabras, usted está comprometiéndose con lo que está siendo expresado o dicho por Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 20. Recuerde que estamos trabajando con el título Las Escrituras y el Espíritu Santo. Nehemías capítulo 9, versículo 20. ¿Qué dice el verso 20? Y enviaste tu buen espíritu, ¿para qué cosa dice? Para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Entonces, ¿quién fue el maestro del pueblo en el desierto? El Espíritu Santo. ¿Estaba presente o no estaba presente? ¿A quién dejó Jesús aquí en lugar de él cuando se fue? El Espíritu Santo. Entonces, mi pregunta es: ¿de vida o muerte conocer el Espíritu Santo? ¿Es imprescindible conocer el Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué tanta dejadez y descuido en el conocimiento del Espíritu de Dios? Mire el versículo 30. ¿Qué dice el verso 30? Nehemías capítulo 9, versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? ¿Cómo dice? Les soportaste por muchos años. ¿Y qué dice ahora? Y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. A través de los profetas, ¿quién era que estaba hablando? El Espíritu Santo. Si los profetas escribieron la Biblia, ¿quién inspiró a los profetas? El Espíritu Santo. Mi pregunta entonces: ¿estaba presente el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Estaban presentes los profetas? ¿Está hablando al pueblo? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué tanta ignorancia del Espíritu Santo? ¿La Biblia tiene que ver con el Espíritu Santo? Claro, la inspiró, la sopló. Y yo le hago una pregunta: ¿estamos perdiendo el tiempo nosotros aquí? ¿O estamos descubriendo una verdad que hay que descubrir? Gloria a Dios. Mire qué cosa linda dice ahora. Isaías capítulo 34, versículo 16. Isaías capítulo 34, versículo 16. Isaías 34, 16. ¿Qué dice el versículo 16? Isaías 34, versículo número 16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos,
ninguno faltó con su compañera. ¿Qué dice ahora? Porque su boca mandó. ¿Y qué dice ahora? Y los reunió, ¿quién? Su mismo espíritu. ¿Dónde estamos leyendo? En el Antiguo Testamento. ¿Está presente el Espíritu Santo? Amén. ¿Está involucrado el Espíritu Santo? ¿Está ahí el Espíritu Santo? Sí. Ahora, mire qué cosa linda. Ahí aparece una frase que dice, inquirid, ¿dónde dice? En el libro de Jehová. A mí me gusta mucho cuando aparecen frases como esta en la Biblia. Porque la Biblia habla de libros. ¿De qué habla la Biblia? Solo le voy a dar la referencia y voy a ir rapidito porque esto nada más es como una de esas bebidas de agua de limón. Saben que cuando predico me gusta en los sermones que predico dejar un espacio para que la gente se haga su agua de limón. Puede ser el agua de lo que usted quiera, pero refrescarlo. Nos salimos un ratito del camino para refrescar. ¿Le parece bien o no le parece bien? Libros, número 1, Daniel capítulo 10, versículo 20. Libro de la verdad. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. Libros de registros. Salmo 139, versículo 16. Libro de anatomía. Malaquías 3, 16. Libro de memoria. Salmo 56, versículo 8. Libro de memoria. ¿Hay libros en el cielo, sí o no? ¿Hay libro o no hay libro? Libro de la vida. San Lucas 10, 20. Hebreos 12, 22, 23. Daniel capítulo 12, versículo 1. Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 33. Salmo 69, versículo 27 al 28. Filipenses 4, 3. Apocalipsis 3, 5. 13, 8. 17, 8. 20, 12 y 15. 21, 27. 22, 19. ¿Hay libro en el cielo o no hay libro? Si su nombre no está en el libro de la vida, perdone, pero no creo que lo vea en el reino de los cielos. Isaías capítulo 59, versículo 21. Seguimos. Isaías 59, versículo 21. ¿Qué dice el verso 21? Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. ¿Qué dice ahora? El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, ¿qué dice Dios? No faltarán de tu boca. ¿Y qué dice? Ni de la boca de tus hijos. ¿Qué más? Ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová. ¿Cuándo dijo él? Desde ahora y para siempre. ¿Cumple Dios su promesa? Amén. ¿La cumple o no la cumple? Mire el texto otra vez al principio. El espíritu mío que está sobre ti. Alabado sea el nombre de Dios. Yo les pregunto, no sé si es que me estoy poniendo viejo, pero estas cosas me emocionan. ¿Son dignas de emocionar a uno? Amén. ¿Es esta la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Estamos tratando con Dios? Amén. Me atrevo, y a mí se me eriza la piel porque dice 1 de Pedro 1:12, y aún los ángeles quisieran mirar. Los ángeles están contentos y felices cuando uno estudia esto, porque aquí no hay argumentación. ¿Se han dado cuenta que esto no es de argumentación? No. Ni estoy tratando de convencerle de ninguna cosa. Estoy llevándole a usted delante de la palabra que es de Dios para que el Espíritu le haga entender a usted lo que Él quiera hacerle entender. Cuando usted va a un restaurante y pide una comida, ¿quién se la trae? ¿Y quién la cocina? ¿Y quién la paga? Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Pero mi pregunta, ¿le ve usted la cara al chef? ¿Le ve la cara al camarero? ¿Qué es lo que tiene que ver el camarero con la comida? ¿Qué lo trajo? ¿Qué lo trajo? ¿Y qué pueden hacer con ese camarero? Botarlo al otro día y ponen un camarero nuevo. Usted dice, ¿qué me importa el camarero? Y quiero el chef. ¿Se entendió? Pero usted no ve el chef. Usted no ve el Espíritu de Dios. Pero es que cocina la cosa. Y si usted es el camarero, pórtese como camarero. Usted no fue que la cocinó. ¿Se han dado cuenta que hay gente que creen que son ellos los dueños de esta mojiganga? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Si usted es un camarero, pórtese como camarero. No sé si me estoy dando a entender. ¿Se entiende o no se entiende? No hay razón de ser un predicador orgulloso. No hay razón. Usted no cocinó esa comida. Ni inventar otra cosa, porque hay un problema fuerte que muchas personas, para hacerse populares, ellos toman la palabra de Dios, pero es la de ellos que quieren predicar. Eisegesis. Está la exégesis, que es el estudio serio y pesado de la palabra de Dios, y la eisegesis, cuando usted hace que la Biblia diga lo que no dice. Entonces usted hace un papelazo.
Porque imagínese papá de allá arriba mirándola a usted, cosas lindas, hermosita. Me viene una imagen de mi mamá cuando yo era niño, una imagen cuando yo le vi la cara a mi mamá. Compadre, había que tener miedo. Cuando mamá se incomodaba porque usted había cometido una falta. Y usted pasaba por enfrente de ella y nada más hacía así. Cosa linda. Cuando yo vi esa mirada, compadre, yo afinaba los zapatos y decía que hay que correr. Imagínese, papá Dios, mirándola a usted diciendo toda esa cantidad de quién sabe qué cosa. Con su palabra. Hay un detalle, pastor, que me gustaría rescatar. Y es que cuando Moisés estaba deprimido, aún tenía el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, eso me dice un poco que aunque una sola persona tenga el Espíritu Santo, para una obra grande se necesita más gente. Por eso entonces el Señor mandó, búscame 70. Sí. Entonces el mismo Espíritu Santo que estaba trabajando en Moisés, Dios puso también en los 70. De un hombre deprimido que se está pidiendo la muerte. Le dice, voy a tomar el Espíritu que está en ti. Claro, sí. Así que un hombre lleno del Espíritu se puede deprimir. Claro que sí, porque está trabajando solo, estaba trabajando solo. Sí. Y entonces es un detalle muy importante porque Dios ha llamado a un pueblo a trabajar, no es una sola persona. No es una sola golondrina. Así que miren, ustedes tienen que involucrarse también. Estamos empezando esto, pero esto es solo el comienzo. Muy bien. Entonces, Isaías 61, versículo 1. Miren qué cosa linda. Isaías 61, versículo 1. ¿De qué estamos hablando? Del Espíritu Santo y las Escrituras. ¿Dónde estamos comenzando? En el Antiguo Testamento. ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando? Amén. ¿Qué dice el versículo 1? Isaías 61, 1. ¿Cómo dice? Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado ¿a qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Quién escribió esto? Isaías. ¿De quién está hablando? Está hablando del Mesías que vendría a cumplir la misión. ¿Quién es ese Mesías que vendría a cumplir la misión? Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa, Mateo 1:23 dice, significa Dios con nosotros. ¿El Mesías estaría lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Predicaría la palabra de Dios? Entonces la pregunta es, ¿se está cumpliendo el Antiguo Testamento? Dice la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 14, usted no puede decirme a mí que no, si yo lo que le estoy leyendo la Biblia. Si usted se pone en contra de lo que estamos haciendo, usted tiene problema con el Señor, porque yo no me estoy inventando esto. Capítulo 63, versículo 14, Isaías, ¿qué dice el versículo 14? El Espíritu de Jehová, ¿qué hizo? Los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿Quién les enseñó? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los profetas que escribieron? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba presente? El Espíritu Santo. ¿Quién era el pastor? El Espíritu Santo. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Entonces, ¿cómo es posible que hayan ignorado tanto al Espíritu de Dios si ha estado presente desde el Antiguo Testamento? Eso es criminal. Eso es criminal lo que han hecho con el Espíritu Santo. Por eso es que Romanos capítulo 8, versículo 26, ¿qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Qué hace el Espíritu de Dios ante la situación que estamos viviendo? Hay una ignorancia espantosa y criminal. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué dice? Con gemidos indecibles. ¿Sabe y conoce el Espíritu Santo todas las cosas? ¿Sí o no? Pero el hombre ha insistido en hacer su propia agenda para que el Espíritu venga a la agenda del hombre. Y el Espíritu le dice, no te equivocaste, querido. Yo no vine a seguir la agenda tuya. Yo vine a enseñarte a seguir la agenda del Señor. Mi pregunta, ¿quién autorizó al Espíritu Santo? Jesús.
¿Cómo le llamó? El otro Consolador. ¿Cómo le llamó Jesús? La promesa de mi Padre. ¿Tiene el Espíritu Santo la autorización del Padre? Sí. ¿La autorización de Jesús? Sí. Entonces, ¿por qué nosotros no resistimos a seguirlo? Cuando la iglesia comenzó, que eran 120 gentecita, ¿aceptaron la dirección del Espíritu Santo? Amén. ¿Sí o no? Y la iglesia empezó a crecer, a desarrollarse. ¿Sí o no? Amén. Llenó todo el mundo conocido. Entonces, ¿por qué nosotros todavía no resistimos a la dirección del Espíritu Santo? ¿Cuál es el problema? Bueno, voy a pensar de esta manera. Mucha gente se resiste a la dirección del Espíritu porque no conoce al Espíritu Santo. Y eso me da tranquilidad y paz. ¿Es así o no es así? A ver, si así o no es así. Un año tiene 52 sábados. ¿Cuántos sábados tiene un año? 52 miércoles. 52 viernes. ¿Cuántos son 52 por 3? 156 oportunidades usando el púlpito. Sin los domingos, porque casi nunca hacen culto los domingos. Ahora yo le pregunto, si son 156 servicios, ¿no le parece a usted que por lo menos 80 servicios debería hablar del Espíritu Santo? ¿No le parece? Porque ¿quién está comandando esto? ¿A quién le encargaron esto? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el instructor? ¿Quién inspiró la Biblia? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Tiene razón de ser este curso que estamos desarrollando? Ezequiel capítulo 2, versículo 1 al 7. Me gusta la Biblia, me gusta la Biblia. ¿Qué dice Ezequiel 2, 1 al 7? Dice el versículo 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. ¿A quién le está hablando? A Ezequiel. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo que le está diciendo a Joel. Se han rebelado contra mí. No aceptan que les ayude. No aceptan que trabaje con ellos. Yo pues te envío a hijos duros de rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, mire qué cosa linda. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Y qué dice el Espíritu ahora? Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. ¿A quién le está hablando? A Ezequiel. ¿Y qué le está diciendo? Vamos a predicarles, camina, vamos a hablarles. Todo el libro de Ezequiel es una neumatología, un estudio de la persona del Espíritu Santo, así como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ezequiel capítulo 3, versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló. ¿Qué se dice ahora? Y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Yo le pregunto, ¿le habló el Espíritu Santo al profeta Ezequiel? Ezequiel capítulo 8, versículo 1 al 3. Ezequiel ve al Espíritu Santo. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guejedas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celo. Mi pregunta, ¿estaba involucrado el Espíritu Santo con el pueblo, sí o no? ¿Estaba envuelto con el pueblo, sí o no?
¿Sí o no? ¿Estaba ocupado en bregar con el pueblo? Sí, como está pasando ahora. ¿Qué haría usted si llega a una casa y no le hacen caso? No lo saludan, no le dicen bienvenido, lo ignoran. ¿Qué hace usted? Y Ezequiel repite la frase, me dijo. Ezequiel, capítulo 8, versículo 5, versículo 6, versículo 8, 9, 12, 13, 15, 17. Capítulo 11, versículo 1 al 5. Capítulo 36, versículo 27. Daniel, capítulo 4, versículo 9. ¿Qué dice Daniel 4, 9? La Biblia es hermosa. Daniel 4, 9. Recuerde, estamos trabajando hoy con el tema el Espíritu Santo y las Escrituras, y estamos enfocados en el Antiguo Testamento. ¿Cómo está presente el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios? Daniel capítulo 4, versículo número 9. ¿Qué dice el verso 9? Ponga cuidado porque aquí aparecen unas frases muy interesantes. Daniel 4, 9. ¿Qué dice el versículo 9? Daniel capítulo 4, versículo 9. Belsasar, ¿qué dice? Jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. ¿A quién se están refiriendo? A Daniel. ¿Qué nombre le pusieron en Babilonia? Belsasar. ¿Cuál es la palabra clave? Interpretación. ¿Le dio el Espíritu Santo a Daniel la capacidad de interpretar los sueños, sí o no? Sí, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás, ¿qué cosa? La interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Mi pregunta, ¿se quedó Jeremías allá en Jerusalén? Sí. ¿Estaba el Espíritu con Jeremías? Sí. ¿Estaba el Espíritu con Ezequiel allá en Tel Aviv? Sí. ¿Estaba el Espíritu con Daniel allá en Babilonia? Sí. ¿Dónde estaba el Espíritu? En los tres lugares. ¿Se entiende lo que estamos tratando de decir? A ver, ¿sí o no? El Espíritu se movió. Cuando usted en el capítulo 1 de Ezequiel ve que él ve un trono que se mueve. El Espíritu se movió y se fue al exilio con Ezequiel y en el río Tel Aviv, en la ciudad de Tel Aviv, en el río que va. Se mueve con Daniel a Babilonia y se queda con Jeremías en el pueblo. Porque el Espíritu es omnipresente o no. Y yo le pregunto, mi afán es preguntarle, ¿se involucra el Espíritu Santo con sus hijos? ¿Se involucra con su pueblo, sí o no? Y se involucra con usted también. Joel capítulo 2, versículo 28. Mire qué cosa linda. Joel 2, 28. Joel capítulo 2, versículo 28. La Biblia es la palabra de Dios. Joel 2, 28. ¿Cómo dice el verso 28? Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Mi pregunta, ¿profetiza la gente de la palabra de Dios? ¿Lo hizo Daniel? Miqueas capítulo 2, versículo 7. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Mi pregunta, ¿ha estado insistiendo el espíritu, sí o no? Desde el libro de Génesis, desde la creación, el Espíritu Santo ha estado presente siempre, 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 siempre y siempre. Nunca ha dejado de estar trabajando con nosotros y por nosotros. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, dice Miqueas, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel, ¿qué cosa dice? Su pecado. ¿Estaba el Espíritu Santo en el profeta Miqueas? Sí. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios, que vamos a aterrizar y vimos por lo menos el Antiguo Testamento. Ahora, le hago una pregunta. ¿Es interesante esto o no es interesante? ¿Es apasionante o no es apasionante? Dice el versículo, capítulo 4, versículo 6 del libro de Zacarías. Entonces me respondió y me habló diciendo, ¿qué cosa? Esta es, ¿qué? Palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pregunta,
¿Ha estado involucrado el Espíritu Santo con la palabra de Jehová? Amén. A ver, ¿sí o no? Sí. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Mi pregunta, ¿verdad que hoy día se nota cierta resistencia al estudio del Espíritu Santo? Triste y lamentablemente algunos quieren hasta negar el Espíritu Santo. Claro, y hay mucha gente que no cree en el Espíritu Santo, aún dentro de nosotros. Lamentablemente. Vamos a pensar que esa gente no cree porque no sabe, porque no conoce. Entonces vamos a enseñarle en el nombre del Señor. Vamos a compartir todo esto que tenemos. Porque mire, en estos días hablaba con Adriana, la editora del ministerio, y me decía de una forma jovial la cantidad de textos de la Biblia que hay en cada uno de los libros. Y se reía por la cantidad de versículos. Y hablaba también con una hija mía que voy a mirar disimuladamente. Y cómo ella me decía ciertas dificultades que se presentaron con la gente de Amazon porque eran demasiadas citas de la Biblia. Entonces hay que hacer unos ajustes y unas cosas ahí. Porque, ahora yo le hago una pregunta. ¿Verdad que ya estamos cansados de las opiniones de los seres humanos? A ver, ¿no creen que hay que volver otra vez, como dice Jeremías? Terminemos con Jeremías 6:16, ¿le parece bien? Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Me fascina que la Biblia hable. Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Qué dice Jeremías 6:16? ¿Cómo dice? Así dijo Jehová. ¿Qué cosa? Paraos en los caminos y mirad y preguntad, ¿por dónde dice? Por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Y qué dice Dios? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. La pregunta para terminar esto, ¿está usted dispuesto o dispuesta a seguir las sendas antiguas trazadas por Jehová? Amén. ¿Quiere usted decirle sí al Espíritu Santo para que le inspire a estudiar la Biblia? Y cuando usted abra la boca, diga, como decía Jesús, escrito está. Amén. Cuando usted cita la palabra de Dios, usted está citando a Dios. Los demonios y el infierno y toda la cosa del diablo se estremece cuando usted cita a Dios. Pero cuando usted se cita a sí mismo, o cuando usted razona y hace razonamiento, Satanás se burla y se ríe. Porque, ¿qué hizo Satanás con los ángeles en el cielo? Lo convirtió en demonios. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Los acabó. ¿Qué hizo con Salomón? Los destruyó. Si usted se mide con Satanás, se enfuñó, se embromó, se acabó. Ahora, si usted dice palabra de Jehová, si usted dice escrito está, si usted dice escrito está en la palabra de Dios, ¿a quién está citando? Dios. Al todopoderoso Dios. Amén. No tiene nada que temer. No tiene nada que temer. Porque dice el Señor, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. He estado en lugares donde la gente no cree en Dios, ni le cree a Dios. No creen en la Biblia, no creen en ángeles, no creen en el cielo, no creen en el diablo ni en los demonios. Y llama la atención cómo, después de pasar junto con esa gente una semana o 2 semanas, terminan pidiendo la Biblia, pidiendo estudios bíblicos y pidiendo que lo preparen para el bautismo. Explíquemelo. Y he visto gente de esa con lágrimas en los ojos diciendo, así sí, así sí, así sí. Y yo le pregunto, ¿así sí qué? Así sí quiero yo la Biblia. Porque se ponen y se enfurecen porque son gente con mucha letra, mucha preparación, muchos títulos. Y cuando ven que otro está manejando las cosas para convencerlos, se ponen furiosos. Dice, así me gusta como usted me lo dice. Que usted me da el material y deja que mi cerebro lo digiera. Y digo yo, alabado sea el nombre de Dios.
El Señor promete, mi palabra no volverá a mí vacía. Dios no miente. Les invito a que levantemos la palabra de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo more en nosotros. Mi pregunta para terminar, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿acepta usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que el Santo Espíritu venga a su vida, le inspire a estudiar la Biblia, a llenarse de ella, y le da todo el derecho al Espíritu Santo para que pueda hablar a través de usted en el cumplimiento de la misión? Si usted dice que sí, póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le decimos sí. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y aceptamos darle a usted todo el derecho legal espiritual para que el Santo Espíritu venga y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Para que el Espíritu venga y transforme y cambie nuestra mente. Para que el Espíritu venga y produzca en nosotros el nuevo nacimiento. Para que el Espíritu Santo venga y nos inspire para amarle más a usted, amar su palabra y amar a las personas que se pierden en este mundo de pecado y de maldad. Padre, nos rendimos en sus manos, nos rendimos a usted. Diríjanos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.